guardas la palabra y nos referimos a la palabra de Dios. Y este mensaje está basado en Josué 1:8. No se olviden que el libro de Josué es el libro de la conquista. Dios, mediante su siervo Josué y este líder tan prominente que sucedió a Moisés, pretende ¿no? conquistar, digamos, la tierra de Canaán. En Josué 1:8, Dios le dice, que se llama motivándole a la conquista, le dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchemos bien estas palabras y mentalicemos estas palabras en nuestros corazones, en nuestra mente, para que nos sirvan de guía en todo nuestro accionar durante todo el tiempo que tengamos en esta tierra. Entonces, vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. He dividido la exposición en los siguientes puntos. Primero, un punto de contexto, donde analizaremos lo que es la palabra de Dios. Luego hablaremos de la primera parte del versículo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, ¿qué pasa si prescindimos de la palabra? Luego, sino que de día y de noche meditarás en él, nos habla de una profundización. Luego nos dice, para que guardes, nos habla de una preservación. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, nos habla de una producción. Y porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, nos habla de una vida próspera. Como conclusión, debemos decir siempre que todo está dirigido a esta trilogía tan hermosa que hemos ido aprendiendo en varias prédicas, que es la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia. Vamos a ir desarrollando estos puntos de una manera clara. El primer punto, contexto. Si leemos el libro de Oseas es un profeta que fue elegido por Dios para predicar toda su palabra dentro de un contexto bastante sufrido por la infidelidad de su esposa, Gómez. Su esposa siempre le era infiel y él siempre estaba en ánimo de ir perdonándole hasta restaurarle a lo que es una esposa verdadera. Oseas 8:12 dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueran tenidas por cosa extraña. Estas palabras están dirigidas a un líder del pueblo egipcio que es Efraín, que desobedecían las órdenes de Dios, los mandamientos. Y en estos versos específicamente les dice: le escribí las grandezas de mi ley, se refiere a la palabra, y fueron tenidas por cosa extraña. Y en realidad no la leían, no la practicaban, y para ellos era una cosa extraña. Pues algo de eso nos pasa a nosotros. Dios nos ha escrito las grandezas de su ley y para nosotros todavía es una cosa extraña. Bien, vamos a empezar siguiendo el mensaje, relatando una pequeña historia del presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, luego de haber superado diversos reveses en los negocios y la política, ¿no?, siguió cultivando algo muy importante, el hábito de la lectura. Y como él leía mucho, en cierta circunstancia, un crítico acérrimo de él se mofaba y le decía: ¿de qué le sirve toda esa educación si jamás ha conseguido vivir decentemente? Bueno, queridos hermanos, aquí hay algo muy, muy importante. La lectura es algo que nos puede ayudar a transformar nuestras vidas, a formarnos, ¿no? Deberíamos estar constantemente leyendo y educándonos. La educación no es para ganarse uno la vida, respondió Abraham Lincoln, ¿no?, sino para aprender qué hacer con la vida una vez que una se la ha ganado, ¿no? La educación es muy importante. Alguna vez yo conversando con un amigo y que me encontré en el aeropuerto, y hablando de la situación de nuestro país, de Bolivia,
los problemas que hay, etcétera, él me decía con toda vehemencia, me decía, ¿no? Está haciendo un doctorado con todo. La solución a los problemas es la educación. Debemos educar a la gente, que hagan maestrías, doctorados, que eduquen. Sí, en cierta forma hay una verdad relativa en esto, ¿no? Pero la educación no es la solución a los problemas del mundo, solamente es un medio, pero no es la solución de fondo. De hecho, podemos ver a muchos pecadores muy educados, ¿no? A muchos delincuentes de cuello blanco muy educados, a muchos doctorados haciendo maldades, con una vida destrozada, una vida familiar, etcétera. Muy educados, por cierto, ¿no? Podemos ver a delincuentes muy educados que le roban a uno con educación, ¿no? Entonces, queridos hermanos, ¿no? La educación no es la solución así directa, es un medio. Entonces, ¿qué es la solución? Es la transformación de nuestros corazones. Y eso no lo puede hacer la educación. ¿Cómo se transforman nuestros corazones? A través de Cristo, a través de su palabra. Así que yo los mm, muevo a que ustedes, en disciplina, lean constantemente la palabra de Dios. Edúquense en la palabra de Dios, en una palabra, ¿no? El libro de Dios no es solamente informativo o histórico, es un libro transformador, es un libro formativo. Los investigadores coinciden en que hay una correlación directa que existe entre el tiempo que uno dedica a la lectura y la cantidad de ideas innovadoras y creativas que esa persona ofrece. Si uno lee bastante, ¿no? Tienen ideas nuevas, eso es cierto, yo lo vivo personalmente, me gusta leer bastante, ¿no? Vienen ideas innovadoras, pero si uno lee basura, también le va a entrar basura a la mente, ¿no? Si uno lee libros que distorsionan lo que es la vida cristiana, lo que sea, le van a distorsionar con seguridad, sobre todo si no es un cristiano maduro. Pero yo les aliento, hermanos, y en eso veo una deficiencia y les digo con toda sinceridad, ¿no? Ustedes se dedicaran a la lectura de la Biblia, de los temas relacionados con la Biblia, ¿qué creen que va a entrar a su mente? A su mente va a entrar la palabra de Dios. Imagina, ¿qué es lo que harías si tendrías el hábito de leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuánta sabiduría podrías adquirir y aplicarla a tu vida? Y no estuviéramos diciendo como Dios les dijo a la tribu de Efraín. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Claro, Dios va a ser un extraño de todos nosotros si no lo conocemos, si no lo leemos, si no lo buscamos, si no nos entrevistamos con Él, ¿no? Dios va a ser un extraño. Y aunque seas cristiano, Dios va a ser un extraño para tu vida, porque no lo vas a conocer. Miren lo que dice Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Apliquemos nuestro corazón a la enseñanza de la palabra de Dios, al aprendizaje de la palabra de Dios, a formarnos con la palabra de Dios. ¿Qué nos queda de vida, hermanos? Gran cosa no nos queda, ¿no? Veo muchas veces a mis propios hermanos afanados en las cosas del mundo, ¿no? Han visto la pandemia ha ido disminuyendo de algún modo y ya tenemos menos gente. Sobre todo los jóvenes me dan pena que no tienen hambre de la palabra de Dios. No quieren oír las palabras de sabiduría de Dios y tampoco le dedican. Y como les ponía en un mensaje en el WhatsApp,
A veces llamo a algunos jóvenes, sobre todo, les digo, ¿por qué no te acercas a Dios? ¿Qué pasa contigo? Que no tengo tiempo. Es que no hay tiempo. Estoy muy ocupado. Qué triste estar ocupado para la vida eterna y estar preocupado por las cosas del mundo. No digo que dejen de trabajar, no digo que dejen de hacer. Cuando hay orden, hay disciplina. Eso es lo que pienso, mis queridos hermanos. Y cuando uno es ordenado y hay disciplina, uno es puntual, muchas cosas vienen acorde con eso. Eso es vivir una estructura de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pues a eso tenemos que propender, mis queridos hermanos, en estos tiempos tan difíciles, ¿no? La victoria espiritual, la bendición espiritual viene por la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia, mis queridos hermanos. Bien, la prédica viene con el versículo 1:8 de Josué, ¿no? El libro de Josué, el tema es la conquista de la tierra de Canaán. Esto es un sinónimo de victoria, ¿no? Conquistar la tierra de Canaán fue una victoria para Josué. Fue escrito este libro en 1405 a 1385 a.C. en la tierra de Canaán. El libro tiene 24 capítulos. Del 1 al 5 es la preparación de la conquista. El capítulo 6 al 12 es la posesión y la conquista, pues la entrada a la tierra de Canaán y poseer la tierra. El capítulo 13 a 22 es la proporción de la tierra, es decir, cómo Josué va distribuyendo la tierra a todos los israelitas, a las 12 tribus, ¿no? Y el capítulo 23 y 24 muestra claramente cómo Dios cumplió su promesa. Pues lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos, si nosotros vamos a la conquista de nuestra vida espiritual, queremos una victoria espiritual, pues tenemos que prepararnos, poseer esa tierra que Dios nos ha preparado, ¿no? Recibir esa proporción, esa repartición, y veremos que la promesa de Dios va a ser cumplida en nuestros corazones. Por eso he elegido yo este verso, ¿no? Que una de los medios para lograr esa conquista y esa victoria espiritual es la palabra de Dios, ¿no? Es la victoria de esa trilogía, de la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia, que están metidos en este verso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Al guardar y hacer estamos en la ortopraxis. Al estudiar el libro estamos en la ortodoxia. Y al hacer esto para prosperar nuestro camino estamos en la obediencia. Bien, de eso trata esta prédica con el contexto que ya hemos dado y que las cosas de Dios no sean extrañas para nosotros. Bien, la primera parte del versículo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Nunca se apartará. La palabra nunca, ¿no? Nunca se apartará, vamos a tomar esa frase, nos está sugiriendo algo bien importante, que no podemos prescindir de la palabra de Dios, que no podemos alejarnos de esa palabra de Dios, ¿no? Que no podemos alejarnos del libro de la ley que Dios nos ha dejado, ¿no? Nunca se apartará. Y hay una negación tan fuerte ahí, nunca. Se refiere que en ninguna condición tengamos el negocio más grande del mundo, nunca se debe apartar de tu boca. Al decir de tu boca, ¿no? Quiere decir en contexto total de tu habla, de tu palabra. Es una figura donde podemos decir de toda palabra, de todo lo que hablemos, el libro de la ley. Este libro, este escrito, ¿no? Aunque estemos afligidos, mis queridos hermanos, ¿no? Esto nunca debe apartarse de nuestra boca, este libro de la ley, de nuestra vida, en otras palabras. Inclusive nuestro hablar diario, nuestro comunicar diario debe ser a través de la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos comunicar a las personas la palabra de Dios si no la conocemos, si no la sentimos, queridos hermanos?
¿no? Entonces, amados hermanos, estamos lógica, en esa lógica de que, ¿qué se llama? Estamos alejándonos de la palabra de Dios. ¿Sí? Amados hermanos, entonces, esto es una orden para la victoria espiritual. Deuteronomio 28:14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dios en el libro de Deuteronomio había dejado una ley muy clara, leyes, 600 y tantas leyes, para que el pueblo de Israel los pueda cumplir, ¿no? Y si no te apartares, les dice, ¿no? Si no cambiares, ¿no? Si no te alejas de todas las palabras, de toda la materia, la doctrina, la ortodoxia, ¿no? Ni a diestra ni a siniestra, ni arriba ni abajo, para ir tras dioses ajenos. Hermano, ¿quieres estar con Dios? Tú quieres estar con Dios. Pues lo que tienes que hacer es no apartarte de su palabra. Este mandato implica tres cosas, ¿no? La palabra de Dios es la estrategia de Dios, refleja el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios es estrategia de Dios, ese plan de Dios es misericordia. Es inspirada y perfecta, tal como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, emana de Dios, proviene de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la estrategia. La palabra estrategia, ¿qué quiere decir? Es el medio para conseguir un fin. Dios ha diseñado un medio que es su palabra escrita. Uno de sus medios es la palabra escrita. Por tanto, esta palabra escrita debe estar pendiente y presente. No podemos prescindir de esta palabra escrita. La palabra escrita tiene un propósito de evangelización. Es vida, es transformación. Uno de los deberes de un cristiano es evangelizar. Es ayudar a que en que el mundo haya vida, haya transformación, lo que les decía hace un rato, queridos hermanos, ¿no? ¿Cómo se soluciona el problema del mundo? Hoy día estaba leyendo noticias de que el virus, el COVID, está tremendamente, ¿no? Reapareciendo de una forma terrible en los países europeos. Alemania, leía hoy día una noticia, tiene más de 3.000 contagiados al día. Qué terrible, ¿no? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está, ¿no? Toda la investigación que el ser humano hace? ¿Dónde está, hermanos? El propósito de Dios es la evangelización. Si nosotros evangelizamos a las personas, vamos a buscar la transformación de sus corazones. Bolivia está viviendo para mí unos momentos más terribles de su historia. Estamos alejándonos cada vez más de Dios. Terrible, vivimos en un odio y en un tremendo alejamiento de Dios. La palabra de Dios es extraña para Bolivia. Pero como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. La única solución a los problemas del mundo, de Bolivia, es la transformación de corazón, es la evangelización. Así cambiaremos las mentes y los corazones de las personas y en un futuro esas mentes y corazones serán diferentes. ¿Cómo vamos a proteger el medio ambiente si no creamos gente consciente, transformada, evangelizada, que respete a Cristo? El que respeta a Cristo, respeta a Dios, va a respetar la naturaleza, va a respetar al hombre, va a respetar su palabra. No va a ir tras dioses ajenos y servirles como nuestro país en la idolatría. Pero también la palabra de Dios sirve para edificación.
nos forma, no nos informa solamente. Cuando leemos un libro podemos quedar informados, pero cuando leemos la palabra de Dios, guardamos esa palabra, nos edificamos. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es edificación. La palabra edificar, ¿qué quiere decir? Quiere decir construir. Quiere decir levantar muros, armar un edificio, hacer toda una estructura. Edificar es construir. Nosotros tenemos que ir construyendo. Cuando nosotros predicamos a las personas, lo hacemos en dos sentidos. En estos tres sentidos yo podría decir. Comunicar la estrategia de Dios, buscar la evangelización de las personas y buscar la edificación de los que ya han nacido de nuevo, de los cristianos, para que crezcan, para que estas personas entiendan que son luz y guía. Entonces, queridos hermanos, yo no creo que podamos prescindir de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, ni cuando cocines, ni cuando te estés divirtiendo, no, nunca se apartará. Si esta palabra no se aparta nunca de tu vida, tendrás éxito espiritual. Segundo, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás. Todo el tiempo meditarás en él. ¿Por qué hay que meditar en la palabra de Dios? Miren lo que dice el Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. A veces, hermanos, yo tengo insomnio, sí, es algo que arrastro de mucho tiempo. Una temporada me daban píldoras para dormir, pero igual muchas veces ni con las píldoras. Cuando me viene mi insomnio, mis ojos se anticipan a la vigilia de noche y trato de meditar en los mandatos de Dios. Empiezo a repetir versos bíblicos y logro algo bien importante para mí. Logro una meditación que es una comunión con Dios. Y duermo. Le pido a Dios que me permita dormir y duermo sin necesidad de una píldora. La palabra comunión es tener algo en común. Es koinonía en griego. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión con otros, unos con otros. ¿Cómo perseveraban en la doctrina? Leyendo la palabra. Lo que estamos haciendo ahora, estamos estudiando la palabra, la estamos leyendo y profundizando la palabra, ¿sí? Eso nos está llevando a una comunión con Dios, a una coinonía. Amados hermanos, de corazón les digo, ¿cómo podemos tener comunión con el Padre si no escuchamos su palabra, si no meditamos en su palabra, si no conocemos su palabra? No menospreciemos la Biblia, hermanos. Es el instrumento que Dios ha elegido para que tengamos compañerismo con Él, para que tengamos intimidad con Él. La comunión implica compañerismo, implica intimidad, ¿no? Comunión. La meditación implica comunión. No es poner la mente en blanco, es dar la comunión con Dios. La meditación implica contemplación. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es un estado espiritual que aparece en los seres humanos cuando practica un silencio mental, no mente en blanco, un silencio mental. Nos desapegamos de pensamientos, de sensaciones. Estoy triste, me desapego de eso, ¿no? Y se trabaja mediante la oración en silencio, en meditar en la palabra de Dios, en ver su palabra. Miren lo que dice el Salmo 46:10. Estad quietos. La palabra quieto en griego es zafá. Quiere decir estar aplacados, estar desmayados en cierta forma, ¿no?
quieto, ponte quieto, no movedizo, hipersensible, no, quieto, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. En un estado, el estado de contemplación en la Biblia significa estar quietos y meditando en la palabra de Dios. Por eso el verso dado a Josué le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y también en la oración. Un tercer elemento de esto, la meditación implica cavilación. ¿Qué quiere decir cavilar? Quiere decir pensar, reflexionar de manera intencionada, preocuparse por las cosas de la vida eterna, no por las cosas del mundo, prioritariamente digo, ¿no? No quiere decir que no nos preocupemos de nuestro trabajo, lo que sea, pero la prioridad siempre debe ser Dios. La palabra calificación implica rumiar la palabra, masticar esa palabra en nuestra boca, en nuestra mente, para que esa palabra sea nuestra delicia. Lo saboremos, saborear la palabra y de esa forma saborear a Dios. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La palabra delicia en el hebreo quiere decir el deseo, el contento. ¿Quieres vivir contento? Ponte en la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche, dice Salmo 1:2. Por todo lado la Biblia nos dice que hay que reflexionar sobre este tema, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Amados hermanos, tú, amado hermano, amada hermana, ¿cuánto dedicas a esta palabra? Probablemente muchos este domingo estén preocupados de otra reunión, de todo, pero ¿cuánto le dedicamos a Dios? Como la Navidad, ¿no? Es el cumpleaños de Jesús, pero no es el invitado, no es el prioritario, ¿no? Sí. Pero nos llenamos la boca de Navidad, de unión, de todo, de familia, todo, cuando al principal de nuestra familia, que es Dios, lo hacemos a un lado. Por eso Dios es claro y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. El Salmo 1:2 dice, y en su ley medita de día y de noche. Entendamos, queridos hermanos, sino que de día y de noche. El tercer elemento que es rescatado de estos versos de Josué 1:8 dice, para que guardes. Ver esta palabra, esta frase pequeña, para que guardes, guardes. ¿Qué significa guardar? Miren lo que dice en Deuteronomio 10:13, que guardes los mandamientos de Jehová. Eso dijo Dios, sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y miren, este es un mandato a la obediencia y a la práctica, porque al guardar no solamente estudiamos. ¿Qué quiere decir la palabra guardar? La palabra guardar en el hebreo es shamar. Es como cubrir algo, poner una cerca alrededor para proteger algo. Digamos que tengo unas gallinitas ahí en mi patio, quiero proteger de que no se escapen, se vayan, y le pongo una cerca alrededor. Los estoy protegiendo, los estoy cuidando. Estoy en un estado de vigilia constante, vigilando que no se pierdan. Eso significa guardar, ¿no? Entonces, cuando Dios nos dice que guardemos los mandamientos, ¿no? Nos está diciendo claramente, ¿no? Que yo te prescribo, que Él nos ha dado esos mandamientos. La palabra prescribir, que nos ha ordenado, quiere decir, que nos ha designado, nos ha encargado los mandamientos, nos ha encomendado, ¿no? Es una muestra de su gobierno, es un mandato que debemos obedecer, es la obediencia, ¿no? Y la consecuencia es, dice, para que tengas prosperidad.
Por tanto, aquí debemos, en este mandato para que guardes, que es preservación, es preservar, es guardar la palabra de Dios, ¿no? Hay tres cosas. Guardar implica protección de la palabra, que guardes los mandamientos de Jehová, proteger, que protejas esos guardamientos, esos mandamientos. ¿Cómo vas a proteger si no los vas conociendo, si no los vas compartiendo, no los vas proclamando? Primera Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia y reverencia. ¿Cómo vamos a defender la palabra? Proteger esa palabra de la maledicencia, de la blasfemia de la gente que habla mal de la Biblia, habla mal de la palabra. Si nosotros no la guardamos, no la protegemos, no la preservamos, hermanos. Luego dice, guardar implica obediencia a la prescripción. Por eso Dios dice que yo te prescribo hoy, que yo te mando. Es el verbo, la palabra que te ha dado, la palabra escrita. Y Dios no nos ha dado solamente una palabra escrita, nos ha dado una palabra viva, hablada, que es Jesucristo. El mismo Cristo recibe el nombre de palabra o verbo de Dios. Cristo vivió la palabra de Dios y también su palabra, la palabra de Cristo está escrita en el Nuevo Testamento. Él nos ha prescrito, nos ha mandado, nos ha ordenado. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Utiliza la palabra verbo, que en griego es logos, que es la razón de ser, que es lo que nos ha prescrito Dios. Si Dios nos ha prescrito estas cosas para que lo guardemos en el corazón debe estar guardado como una cerca, protegido, para que luego eso podamos comunicar de la mejor manera posible al mundo, a la sociedad. Pero si no le damos atención a esta prescripción, no somos obedientes. Amados hermanos, yo ando triste y soy sincero por la participación de mis hermanos en todo lo que es el ministerio. Veo que mucha gente no se interesa por la palabra, está más preocupado por el mundo, sufriendo y no son felices, que fueran felices, bueno, ni así, ¿no? Eso es lo que me entristece, y sobre todo en los jóvenes, alejados, y a veces me llaman, quieren que les ayude a solucionar sus problemas, siempre trato de hacerlo, pero ¿cómo puedo yo ayudarles si ellos se alejan de la palabra? Se alejan de lo que Dios ha estatuido, ha prescrito para todos. Es muy clara la enseñanza, ¿no? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué la consecuencia? ¿Para qué preservamos, guardamos esa palabra? Guardar es buscar prosperidad y paz espiritual para que tengas prosperidad. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Si en tu corazón tienes el tesoro de la palabra, el tesoro de la prescripción de Dios, vas a hacer cosas buenas, vas a prosperar, ¿no? Así que mis queridos hermanos, el Salmo 1:3 dice, guardar la escritura de verdad hará ser como árbol plantado junto a los ríos de agua. Guardar la escritura de verdad nos hará como árboles plantados junto a los ríos de agua. ¡Qué belleza! Pero ¿cómo lograr eso, hermanos? Si vivimos quejándonos de lo mal que nos trata la vida, de los problemas que tenemos, si no buscamos la prosperidad en lo que es Dios, en la palabra, en su palabra de Dios, para que guardes.
siguiente, dice, ¿no? El verso 1:8 continúa, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Qué tremenda es esta exhortación. Nos exhorta a producir, a no ser solamente estudiosos de la palabra en teoría, sino en la práctica, en la producción de un fruto. Segunda Pedro 1:10 dice, ¿no? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué nos está diciendo Pedro, el apóstol Pedro, en esta exhortación que lo hace a través de la segunda carta? Procurar hacer firme nuestra vocación. Tenemos una vocación y hemos sido elegidos por Dios, queridos hermanos, para producir. Y al producir lo que Dios, a lo que la palabra, conforme a todo lo que en el libro está escrito, en la palabra está escrito, no caeremos jamás, dicen. Cada vez fallamos, hermanos, pero fallamos porque realmente, ¿no? A veces no sabemos cómo actuar ante una decisión, no sabemos cómo tomar una decisión. Claro, si estamos poco informados de la palabra de Dios, no estamos buscando la formación de la palabra de Dios, nos va a dar, hermano. Escrito está el producir frutos. Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos. La palabra fruto en el griego, en el Nuevo Testamento, es karpos y quiere decir un resultado, un beneficio, una descendencia. ¿Queremos dejar buenos hijos? ¿Cómo vamos a producir buenos hijos? Buen fruto, digamos, si nosotros no hacemos conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. No vamos a producir un buen fruto. El árbol malo da frutos malos. Las personas malas van a generar personas malas. Por eso nuestro mundo está como está, porque hay frutos malos. Somos consecuencia de toda esa producción de fruto malo, de toda esa vivencia lejos de la palabra de Dios, lejos de Cristo, el no respeto a Cristo, la idolatría y todo eso. Somos producto de aquello, somos producto del pecado, hermanos. Por eso la solución es muy simple y muy compleja. Muy simple porque es entregarse a Cristo. Muy compleja porque eso es lo que más le cuesta al ser humano, despojarse de su yo y entregarse a Cristo. Pero también este verso, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, nos incita a practicar el bien. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores. La palabra hacedores, de ahí viene la palabra poeta, es poietés, ¿no? Quiere decir que desempeña algo, que activa, que da vida. El poeta teóricamente da vida a las palabras, ¿no? Al escribir unos versos. Pues eso nosotros tenemos que hacer, dar vida a las palabras que están escritas en la Biblia, practicar el bien. Santiago 1:22 decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solo nos convertimos en oidores, yo soy santo porque oigo la palabra de Dios, etcétera, nos estamos engañando, estamos viviendo una falsedad. Pero si practicamos esa palabra, aquí está todo claro, hermanos. La ortodoxia, escuchar la palabra. La ortopraxia, ser oidor, ser hacedor de la palabra. Hacer conforme a todo lo que en él está escrito. La ortopraxis. Todo en obediencia. ¿Dónde más, hermanos? Ya estamos dando el secreto de vivir en Cristo. Y lo lindo es que no lo vivimos solo, sino con su ayuda constante a través del Espíritu Santo de Dios. Practicar el bien. Ser perseverante.
proseguir a la meta, como dice Pablo. Prosigo, la palabra prosigo es perseguir, seguir con ahínco, practicar a la meta. La meta es la palabra scopos, el fin. ¿Cuál es la meta para nuestro Señor, para nuestro Dios? Ser como Cristo. Eso es el premio del supremo llamamiento que dice Filipenses 3:4. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es vivir en Cristo. Entonces, cuando esta palabra nos dice y hagas conforme a todo lo que en está escrito, está hablando de producir, de practicar y de proseguir, ¿no? No vamos a hacer algo para fracasar, tenemos que ser para ganar, para llegar a la meta. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meta de todo esto es la prosperidad. Prosperar, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que dice el Salmo 1:1-2. Bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, feliz, ¿no? Dichoso. Es la felicidad plena, es el gozo. No es una felicidad parcial, es un gozo total. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez estamos con esa palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Más claro no puede ser, hermanos. Más claro no puede ser. En la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y seremos como árbol plantado, que recibiremos agua, corrientes de agua, el Espíritu Santo, y daremos fruto, y lo que hagamos prosperará. O sea que eso implica provisión. Recibimos un constante alimento espiritual a través de la palabra. Por eso, 1 Pedro 2:1-2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? La palabra leche es gala, es alimento para niños. Como a niños anhelemos la leche, pero en este caso la palabra espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El niño crece porque se alimenta con leche. Nosotros crecemos porque nos alimentamos con la palabra. ¿Quieren crecer, hermanos? Hay que alimentarse con la palabra. Además que esta palabra nos da propósito. ¿Cómo vamos a prosperar si no tenemos propósito? Nos da una misión de vida, una razón de ser en esta vida, el por qué estamos presentes en esta vida. Mateo 5:16 dice, así alumbre. La palabra alumbre es irradiar, resplandecer. Vuestra luz, vuestro brillo delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de cualquier cosa, si un hombre es próspero, muestra su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Dios que está en los cielos. Ese es el propósito de nuestra vida. Pero además la palabra, ¿no?, nos da poder. La palabra poder, si vamos a Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, tanto al judío como al griego, dicen, a todos, ¿no? Sí. Poder, la palabra de poder viene del griego dunamis. Y ese poder quiere decir milagro, quiere decir capacidad.
El cristiano tiene poder y a través de la palabra tiene poder. ¿Para qué? Para vencer al pecado. Tiene poder para alejarse del enemigo, de Satanás, del diablo, aunque le esté tentando a cada instante. La palabra poder, dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, pero no se refiere tanto a dinamita, ¿no? ¿No? Porque la dinamita en una explosión puede destruir, ¿no? Pero la palabra poder, ante todo, es capacidad de hacer algo, es la competencia de hacer algo. ¿Cómo puedo ser competente en la palabra de Dios, de vencer muchas cosas, si no me, me formo en esa palabra, si no me deleito en esa palabra, si no la medito día y noche en esa palabra, no me instruyo en esa palabra? Entonces, este versículo que lo hemos analizado completamente, queridos hermanos, y se los repito, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Apréndanselo de memoria, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conclusión. Otra vez volvemos a esto. Dios nos habla de la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia. ¿Queremos vivir una plena vida en Dios? Apliquemos esta trilogía a nuestra vida y con la ayuda de Dios seremos prósperos, prósperos espirituales. La ortodoxia, ¿qué quiere decir? La doctrina correcta. ¿Dónde encontramos esa doctrina correcta? En la palabra de Dios. La ortopraxis es la práctica correcta, es llevar a la práctica esa doctrina correcta. Y la obediencia es ser sumiso, dedicado, no solo obedecer. Si obedecemos a Dios, vamos a obedecer a nuestra iglesia, a nuestros pastores, a todo. No vamos a vivir en desobediencia, vamos a obedecer a nuestros padres, a nuestras leyes, ¿no? Uno de los problemas grandes que tenemos de la corrupción es la falta de obediencia a las leyes, la falta de tener una ideología, una doctrina correcta. Por lo tanto, la práctica de las cosas es incorrecta, es corrupta. Ahí está la solución del mundo, hermanos. Ahí está la solución del corazón humano. Miren lo que dice el Salmo 19, 7, 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por tanto, dentro de la observación, ¿qué observamos? Para elegir esta prédica, ¿qué he observado? Lo que dice Oseas 8:12. Describí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Como creyente, mi hermano, te hago la pregunta, mi hermano, hermana, ¿cuánta atención y guarda le das a la palabra de Dios? ¿Estás dándole la atención de vida? ¿Estás estudiando con diligencia, aprendiendo con diligencia, aplicando con diligencia, obedeciendo como se debe? La palabra de Dios nos da la doctrina correcta, por eso nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está el mandamiento. La ortopraxis nos dice muy claro, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Practiquemos lo que aprendemos. Una de las cosas es la obediencia que debemos practicar. Deuteronomio 10:13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Sé obediente, hermano.
pero nunca vas a ser obediente si vives lejos de un ministerio, de algo que te va guiando. Cuando un tren, el tren puede decir, yo voy a viajar en libertad, no necesito de ninguna guía, y el tren quiere viajar, no va a poder porque tiene que estar encarrilado en unos rieles, ¿no? Y se sale de los rieles, pues va a ir lejos, no va a ir lejos, muy lejos. Un tren desencarrilado no sirve. O sea que la obediencia, el andar en un orden determinado, tiene su valor, hermanos, ¿no? Por eso me apena que nuestros hermanos, ¿no? Cada vez más bien creo que quieren ser libres en el mundo, pero no de la manera correcta.